se me va a apagar seguramente la computadora, así que... Okay. Ok, empezamos. Entonces, íbamos a hablar, pues, como les comentaba, sobre las relaciones periódicas entre los elementos. Eh, Vamos a empezar definiendo qué son los elementos y cuáles se conocían. ¿Se mira la presentación? Es que no puedo ver si la ven. Sí. Ok, perfecto. Está entrando más gente. Ok, entonces íbamos a hablar sobre los elementos. Esto es como un pequeño, así, un repaso sobre cómo fuimos creando la tabla periódica. Algunos elementos pues ya los conocíamos desde el inicio de la historia, ¿no? Que era por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, el plomo. Ya pues para 1825 se descubrió el aluminio, que es el tercer elemento más abundante de la naturaleza. Y luego pues en 1830 ya se conocían 55 elementos, pero no había claridad de cómo se podían ordenar, ¿no? Eso ya para 1830. Recuerden que aquí todavía la teoría atómica de, de que el átomo era indivisible, ¿no? Y que solamente era una partícula tal cual, ¿no? Entonces mirámoslo desde esa perspectiva. ¿Ok? Entonces ya a finales del siglo XIX pues encontramos por medio de la electroquímica que ya se iba definiendo, se encontró el sodio y el potasio, ¿no? Entonces ya conocíamos 63 elementos. ¿Ok? Eh, pero quien comenzó esto realmente fue Antoine Lavoisier, que como habían dicho, recuerdan que habíamos comentado que era considerado el padre de la química moderna. Y él fue el que empezó a sustituir el sistema antiguo, ¿no? De nombres químicos que antes era como muy místico. Recuerden que aquí estamos haciendo una transición de alquimia, que era una pseudociencia, ¿no? Allá química, que es como un enfoque completamente científico racional, ¿no? Entonces Antoine Lavoisier fue el primero quien tomara este enfoque y comenzó, este solo es uno de sus trabajos, es muy conocido por haber comenzado la parte de las leyes ponderales, ¿no? Así que es muy interesante leer sobre él, si los recomiendo. Bueno, entonces y también sabemos que ya para el siglo XX pues habían 83 elementos conocidos, ¿no? Luego pues Richter para la misma época pues realizó el primer ensayo de un sistema periódico que basado en descubrir las masas atómicas, ¿ok? Y las cantidades en las que se combinan si hay alguna relación constante, ¿ok? Entonces él fue descubriendo en base a cómo se combinaban los elementos, en base a las leyes de las proporciones, cómo eran las masas atómicas o los pesos atómicos de los elementos. Y luego, pues, Jacob Berzelius, que introdujo el sistema actual de símbolos químicos, que ya teníamos una letra, ¿no? Para cada uno. Antes se utilizaban símbolos así muy exóticos, por eso se mantiene ese nombre de símbolo químico, pese a que son letras, ¿no? Pero viene desde ese entonces. Antes se utilizaban símbolos para cada elemento. Y ya esto fue como la primera forma de publicar una tabla de masas atómicas con estos nuevos símbolos y describió las características de los metales y los no metales, que eran las primeras clasificaciones de grupos, ¿no? Esto era lo único que conocíamos, metales y no metales. ¿Okay? Pues aquí empezó también Johann Dobereiner, que clasificó los elementos que al observar semejanzas en sus propiedades. Y fue la primera en generar este tipo de triadas, las llamó él.
que era pues agrupar los elementos en base a sus propiedades. Por ejemplo, pues se dio cuenta que estas variaban de acuerdo a sus masas atómicas y que se forma de que la masa del elemento central era aproximadamente el promedio de las otras masas. O sea que había una relación de masas atómicas entre tres elementos. ¿Ok? Y un ejemplo de esto fue el cloro, el bromo y el yodo, ¿no? ¿Qué era lo que estaba aquí explicando Dobereiner? Que había esa periodicidad, ¿no? Periodicidad, ¿ok? Otro ejemplo, pues eran el azufre, el selenio, el telurio, el litio, el sodio y el potasio, que son metales alcalinos, ¿no? ¿Cuál fue el problema de Dobereiner? Que se dio cuenta de que ok, todavía no. Después surgió Karlsruhe, que fue y que en Karlsruhe, perdón, que este tipo Canizaro, pues se le ocurrió ordenar en base en los octetos basados en las perdón, me estoy enredando por ir muy rápido, lo siento. Pues aquí todavía pues está hablando de pesos atómicos, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta que se había una relación de octavos, ¿no? De cada 8 elementos que mostraban propiedades semejantes, ¿ok? Esto era como un inicio, si se fijan, los primeros periodos de la tabla periódica, pues contienen 8 elementos. ¿Qué sucedía? Que todavía no descubríamos eso, ¿no? Obviamente, no sabíamos todavía toda la complejidad que ya hemos hablado del sistema de la distribución de los electrones. En este tiempo, pues estamos hablando simplemente cómo se clasificaron por sus propiedades, ¿no? Entonces, lo único que sabíamos era que habían pesos atómicos. Luego, pues Newland, que sí fue el que les comentaba de la ley de octavas, que se basó en crear, se inspiró en la analogía de la escala musical, ¿no? Y por lo que su propuesta fue así un poco mal vista, ¿no? Porque era aplicar algo artístico a algo científico, entonces nunca fue muy aceptada. Obviamente tenía algo de razón, si había una relación de 8 que estaba muy bien, pero en los periodos esto solo funcionaba para los primeros periodos. Aquí había una cuestión antes de esto, aquí hubo un debate, porque se descubrió que esto funcionaba hasta el calcio. Y si alguien ve qué pasa ya para el calcio, lo que sucede es que ya empezamos a tener elementos, otros elementos, ¿no? Como elementos ya de transición, que no respetaban esto. Porque recuerden que el concepto aquí de número atómico no lo conocemos. ¿Okay? El concepto de número atómico todavía no existe y solo conocemos la masa. Entonces lo que descubrimos fue que la masa no era suficiente para explicar esto. ¿Okay? Y quien vino ya a poner orden en esto fueron estos dos señores, Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer, que ambos empezaron a respetando las semejanzas en sus propiedades. Entonces, como fue la primera idea de decir, ok, sabemos que hay una masa creciente, ordenémoslos. Entonces combinaron la idea de las masas y la combinaron con la idea de las triadas. ¿Okay? Y Mendeleev además descubrió la valencia, ¿no? Que era como que la capacidad de combinación de los átomos de poder enlazarse con otro elemento. ¿Okay? Entonces, pero los dos, sin embargo, los dos empezaron a trabajarlo a la vez. Mendeleev se le atribuyó este hecho porque lo presentó primero. Además descubrió la parte de la valencia, pero lo presentó casi un año antes que Lothar Meyer. ¿Okay? Sin embargo, pues realmente ambos tienen casi igual de mérito, en mi opinión, ¿no? Además, Meyer pues también construyó una gráfica de volúmenes atómicos que relacionó el peso atómico con la densidad. Y aquí pues fue muy interesante porque ya iban apareciendo otros factores. ¿Okay? Aquí pues Meyer se adelantó mucho a su época con esta relación, porque si se fijan ya se puede ver esa especie
de periodicidad con los elementos de transición, ¿no? Aquí ya vemos que elementos como el hierro pues tienen un descenso muy grande, ¿no? En su volumen atómico. Y esto va a estar relacionado con la valencia que descubrió Mendeleev. Mendeleev pues se agrupó de esta forma, de forma más exacta, ¿no? Ya, y de acuerdo a sus propiedades, y predijo que algunos elementos que aún no se descubrían. Y esto fue gran parte de lo que le dio el éxito del reconocimiento a Mendeleev, que Mendeleev fue un poquito más allá. Mendeleev dijo, va a existir un elemento, por ejemplo, el galio, y decía, conocemos el aluminio, pero va a aparecer un elemento que el galio es muy particular ya que es un metal, pero también pasó algo. Está teniendo intermitencia, ingeniero. Sí, hay momentos donde se corta el audio. Ok, ¿me escuchan bien ahora? Sí, es que solo es por instantes que se pone todo Hola. en silencio. Hola. Sí, sí, se escucha. Ok, es que estoy con el internet del teléfono, entonces tampoco es tan estable. Vamos a ver qué puedo hacer aquí. Creo que también. Ok, ahora. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ok, probemos entonces si podemos continuar. Esto, como les decía, estoy con el internet del teléfono que no es muy estable. Entonces, esperemos si nos deje. Ok, entonces les estaba comentando, ¿ya se ve la pantalla? Sí. Ok, perfecto. Les estaba comentando sobre el galio, ¿no? Que es un metal muy curioso, es líquido casi que bueno, ya se está apagando la computadora, es líquido pues a temperatura corporal, como ven siempre se suele representar el galio de esta manera, si uno lo toca con su mano pues está en su punto de fusión, entonces es un material muy particular, y Mendeleev tenía mucho mérito, fue muy reconocido por este tipo de cosas, porque pudo predecir esas cosas. Lo mismo sucedió con el boro, con el ecaboro, que era el escandio, y el ecasilicio, que fue el germanio. Entonces, bueno, y lo que les comentaba, pues se le dio el mérito a Mendeleev por la tabla periódica, pues por haberla publicado pues un año antes que Meyer. Pero realmente pues ambos tuvieron mucho mérito en, en ese desarrollo, ¿no? Aportaron mucho. ¿Okay? Entonces, inicialmente se incluyeron 66 elementos que se conocían en esa época. Fue como la primera tabla periódica que tuvimos. Aquí ya se tomaba en cuenta el peso atómico, ¿no? Perdón, el número atómico. Y ya se configuró como la parte de las triadas, ¿no? Aquí ya teníamos las famosas triadas,